suerte. Indiana Jones. La viva imagen del aventurero por excelencia, cuya saga de películas, especialmente la trilogía original estrenadas en los años 80, han sido influyentes para el cine de aventura y acción, combinando perfectamente acción, humor, y por qué no, un poco de terror. Al ser una franquicia con un lore gigantesco gracias a sus cintas, juegos, novelas, entre otros medios que aportan información importante no solo al propio Indy, sino de todo su universo que lo rodea, me parece que es una gran oportunidad para hablar de casi todas estas curiosidades, misterios, hipótesis, referencias, personajes, y reliquias que involucran el mundo detrás de la saga del arqueólogo más famoso del cine. Hey amigos, espero que estén bastante bien. Con mucha felicidad, les doy la bienvenida al que es, el iceberg más grande de mi canal hasta el momento. El iceberg de Indiana Jones. Nivel 1. El nacimiento de una leyenda. La idea sobre Indiana Jones fue concebida por George Lucas alrededor de 1973, luego de acabar con su trabajo en la película American Graffiti, estrenada en ese mismo año. Influenciado por las series de aventura y ciencia ficción que tanto disfrutó cuando Lucas era niño, como El Zorro y Buck Rogers, Lucas empezó a tener un gran interés en crear a un personaje aventurero, el cual poco después lo bautizó como Indiana Smith. Debido a la gran admiración de Lucas a arqueólogos y aventureros de la vida real como Leonard Dewey, Hiram Bingham III, y Roy Chapman Andrews, Lucas decidió que Indiana Smith fuera un arqueólogo. En 1975, Lucas se reunió con su amigo, Philip Kaufman, para desarrollar al personaje y el escrito para la película. La participación de Kaufman, aunque breve, fue de gran aportación para la primera cinta de Indiana, pues él fue quien sugirió que Indiana Smith fuera en búsqueda del Arca de la Alianza, una idea que Kaufman obtuvo por su hematólogo, quien estaba muy obsesionado por esa reliquia. Lucas originalmente quería que Kaufman dirigiera la primera película de Indiana Jones, pero este lo rechazó a favor de otros proyectos. Por esto último, Lucas tomó la decisión de meter el proyecto de Indiana Jones al congelador, para poner toda su atención y esfuerzos en Star Wars. En 1977, y luego del estreno de la épica ópera espacial, durante sus vacaciones en Hawái, al lado de su amigo, Steven Spielberg, Lucas se enteró de que Star Wars había sido un enorme éxito crítico y financiero, algo que le alivió considerablemente, ya que él pensaba que sería un fracaso. Mientras ambos amigos estaban moldeando un castillo de arena, Lucas le contó a Spielberg su deseo de hacer juntos una película, a lo que Spielberg respondió positivamente, y expresando su deseo de hacer una película de James Bond. Inmediatamente al recibir la respuesta de Spielberg, lo primero que le vino a la mente a Lucas en ese momento, fue el proyecto de Indiana Smith que había intentado hacer una realidad con Kaufman un par de años antes. Lucas le propuso a Spielberg dirigir la primera cinta de Indiana Smith, a lo que este último expresó mucho interés. En 1978, Lucas y Spielberg contrataron al escritor, Lawrence Kasdan, para escribir un guión en base a las ideas de los dos amigos. Fue Spielberg quien sugirió cambiar el nombre de Smith, ya que le disgustaba mucho, así que los tres lo cambiaron por Jones. Para las bases del personaje, los actores Clint Eastwood, Toshiro Mifune, y el personaje de James Bond, fueron las principales influencias para construir la imagen del personaje, y lo que daría nacimiento, al aventurero y arqueólogo, Indiana Jones. El sombrero y el látigo.
Si hablamos de la vestimenta y las armas de Indiana Jones, indudablemente los primeros objetos que se nos viene a la mente es su sombrero y su látigo, objetos muy característicos e icónicos en la imagen del arqueólogo. El sombrero que usa Indy en la primera película, fue conseguida por la diseñadora de vestuario, Deborah Naulman, quien la compró en la sombrerería Herbert Johnson, en Londres. El modelo del sombrero en dicha sombrerería, se llamaba Poeta. El látigo de Indy, era un látigo fabricado con piel de canguro, el cual se subastó en 1999, vendiéndose por $43.000. Dentro de la historia de la saga, en específico en el prólogo de la última cruzada, Indy tiene su primer acercamiento en la práctica con látigo, cuando accidentalmente se mete a un vagón de tren donde hay un león, y el joven Indy tiene que defenderse con un látigo, el cual accidentalmente le provoca una herida en su mentón. Muy poco después, cuando Indy es acorralado por el sheriff y el cazador de tesoros llamado Fedora, este último le demuestra su admiración a la valentía de Jones al intentar obtener la cruz de coronado, por lo que, como consuelo por su fallido intento, le regala el característico sombrero. Las crónicas del joven Indiana Jones. Fue una serie para la televisión, emitida por la ABC entre 1992 y 1993, durando 2 temporadas. La serie nos cuenta la niñez, la juventud, los orígenes, y el comienzo de las aventuras de Indiana Jones cuando era joven, hasta escalar en lo que lo convirtió en el gran arqueólogo aventurero como lo conocemos, todo contado por un Indy anciano de 93 años. La idea de la serie surgió del propio George Lucas, quien tuvo entusiasmo de contar el pasado de Indy en una serie para la televisión, luego de haber cerrado la trilogía de Indiana Jones en 1989. Spielberg no estuvo involucrado en ningún proceso creativo de la serie, y Lucas reunió a un grupo de escritores para construir los guiones de cada episodio. En el grupo de escritores, se encontraban Frank Darabont, quien sería años más tarde un reconocido cineasta, y Carrie Fisher, quien interpretó a la princesa Leila en la saga de Star Wars. La serie se emitió el 4 de marzo de 1992. A pesar de que se elogió el nivel de producción para ser una serie para la televisión, no se dijo lo mismo de las historias de los episodios, considerándose aburridos y de un ritmo lento, siendo la razón de la baja audiencia de la serie. Se canceló en 1993, y solo se filmaron 28, de las 70 historias planeadas para la serie, haciendo imposible la realización de una tercera temporada. Pero aún así con el paso de los años acogió una atención más favorable, y generó 4 telefilms que continúan la historia de la serie. Indiana Jr. En Indiana Jones y la última cruzada, donde aparece el padre de Indy, Henry Jones, este último en casi toda la película llama a su hijo, Junior, algo que en un principio nosotros como espectadores interpretamos como un apodo de cariño por parte de su padre. O era eso, hasta que llegamos al final de la película, y Henry revela la razón por la que le dice Junior a Indy, mencionando que el verdadero nombre de su hijo, es Henry Jones Jr., es decir, Junior era en parte el verdadero nombre de Indy, al adoptar el mismo nombre de su padre. En dicha escena y para más vergüenza del pobre Junior, su padre también revela que Junior sacó el nombre Indiana, del perro de la familia, un perro malamute de Alaska. A lo que Indiana simplemente responde que le agradaba mucho ese perro. Esto último, es una referencia al verdadero origen del nombre de Indiana, pues George Lucas, le dio este nombre al personaje, porque su perro malamute de Alaska se llamaba así, además de que adoraba mucho a su perro, acostumbrando a viajar con Indiana como copiloto en el automóvil. También su perro, sirvió como una inspiración para crear a Chewbacca, personaje de la saga de Star Wars. Tom Selleck. El proceso de casting para el arqueólogo aventurero no fue nada fácil. Steven Spielberg desde un principio pensó en Harrison Ford para que se pusiera el sombrero para la aventura, pero Lucas se negó a contratar a Ford, ya que había trabajado con el actor en anteriores películas como Star Wars y American Graffiti, y no quería parecer muy dependiente de Ford, comparándolo con la relación de Martin Scorsese y Robert De Niro, quienes han trabajado juntos en múltiples proyectos. Por lo que Spielberg y Lucas buscaron otras opciones para el papel de Indy. ¿El resultado? Tom Selleck, un actor poco conocido en ese entonces, fue originalmente el seleccionado para interpretar al Dr. Jones. El casting de Selleck para el rol de Indiana se le fue favorecido gracias a la esposa de Lucas, Marcia Lucas.
Su casi participación como el arqueólogo está evidenciado, gracias a un video de prueba de pantalla, en el que se ve a Selleck interpretando a Indiana Jones, junto a la actriz Sean Young, quien era una de las favoritas para interpretar a Marion Ravenwood. A pesar de que el papel de Indy ya estaba prácticamente en sus manos, Selleck no notó un pequeño gran problema. El actor tenía un contrato con la CBS, para participar de la serie titulada Magnum, que estaba a la vuelta de la esquina para iniciar filmaciones, coincidentemente los mismos días en el que Los Cazadores del Arca Perdida iniciaría su producción. Al enterarse de este problema, Lucas y Spielberg visitaron el estudio de la CBS para convencerlo en dejar al actor participar como Indiana Jones, pero la cadena amenazó con demandar a Tom Selleck si este no se presentaba en las filmaciones de Magnum. Lucas y Spielberg no tuvieron otra opción más que dejar ir a Selleck y buscar otras opciones. Finalmente, y tras varias insistencias, Lucas le ofreció el papel de Indiana Jones a Harrison Ford, quien no tuvo problemas en aceptar. Como dato curioso, las filmaciones de Magnum tuvieron que pausarse por un tiempo, debido a la huelga de actores de 1980. Lo que le habría dado oportunidad a Selleck de interpretar al arqueólogo. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta más Harrison Ford como Indy? ¿O hubieras preferido que el matamonjitas interpretara al Dr. Jones? Guns don't work on Sunday. Henry Jones Sr. Henry Jones Sr. es el padre de Indiana Jones, o Jr., reconocido por ser profesor de literatura medieval, y de origen escocés, obsesionado por el Santo Grial, dedicando casi toda su vida en su investigación. Su primera aparición fue en la legendaria Indiana Jones y la Última Cruzada, interpretado por el gran Sean Connery, donde tiene un papel fundamental en la película junto con su hijo. En la Última Cruzada, ambos personajes dan a entender que no se han visto en años, tras la muerte de la madre de Indy. En la serie de las aventuras del joven Indiana Jones, se nos explica mejor cómo fue la relación de ambos, y por qué se distanciaron. Resulta que la relación entre padre e hijo, fue muy compleja desde la tierna edad de Indy. Pues Henry era muy estricto con el joven Jones, regañándolo constantemente, y dedicando más su atención a su trabajo como profesor y su investigación del Grial. Aunque algunas veces Henry demostraba su cariño hacia Indiana, estas veces se podían contar con los dedos de una sola mano. Tras la muerte de la esposa de Henry, padre e hijo se distanciaron por un buen tiempo, hasta reencontrarse varios años después, y reforzar su relación padre e hijo cuando ambos estuvieron cerca de morir, y de perderse el uno al otro. Al parecer, muy en el fondo Henry no solo amaba a su hijo, sino que también era consciente de que no era un muy buen padre para Junior. Ya que, en su diario personal, escribió que tenía miedo de no ser capaz de criar a su hijo, luego de la muerte de su esposa. Logo de Paramount. Paramount Pictures, es una famosa productora de cine, fundada en 1912. Paramount fue la responsable de producir y distribuir las 4 primeras cintas del arqueólogo, desde 1981, hasta el 2008, en asociación con Lucasfilm. Una tradición en cada entrega de la saga de Indiana, es que, al comienzo de cada película, se muestra el logo de Paramount, transformándose en algún objeto o paisaje con la forma similar al logo de la productora. La primera vez, en Los Cazadores del Arca Perdida, el logo se transforma en una montaña en Perú. En El Templo de la Perdición, se transforma en una montaña grabada en un gong. En La Última Cruzada, se transforma en una formación de rocas. Y, por último, en El Reino de la Calavera de Cristal, se transforma en un cúmulo de tierra. La cinta del Dial del Destino rompe por completo esta tradición, pues debido a que Lucasfilm fue comprada al 100% por Disney en el año 2012, Paramount perdió los derechos de distribución del personaje para futuras cintas, siendo completa propiedad de Walt Disney. Razón por la que al comienzo de Indiana Jones y el Dial del Destino, se muestra solo el logo de Lucasfilm transformándose en un pasador de puerta. Vaya, el escritor debió quemarse las neuronas por esta idea. Pat Roach. Pat Roach fue un luchador profesional y actor de origen británico.
En su paso por la pantalla grande, fue reconocido por haber participado en la trilogía original de Indiana Jones, pero, no por interpretar a un solo personaje, sino a varios. Debido a su altura de 1,96 m, y a su gran físico, Roach interpretó a secuaces fuertes y gigantes que hacía frente a Indiana. En Los Cazadores del Arca Perdida de 1981, Roach interpretó a un secuaz de Tok que pelea con Indy en Nepal, y al soldado alemán que le dan una rasurada. En El Templo de la Perdición de 1984, Roach interpretó al supervisor, Togi, que termina como tortilla al final de la pelea. Y finalmente en La Última Cruzada de 1989, el luchador interpretó a un oficial de la Gestapo que sube a un dirigible para buscar a Indy y su padre. En esta última película solo se le ve por unos segundos, pero, curiosamente, Roach originalmente iba a tener una participación un poco más duradera en la película, pues pelearía nuevamente con Indy dentro del dirigible, y el oficial se subiría a uno de los aviones para perseguir a Indiana y su padre, para poco después estrellarse y morir, como es de costumbre con el pobre gigantón. Por alguna razón, gran parte de sus escenas en La Última Cruzada fueron eliminadas, y solo se conocen algunos fragmentos en vídeos y fotografías. Lamentablemente Pat Roach dejó este mundo en el año 2004, pero su rol del grandote haciendo miércoles a Indy siguió en pie en las dos posteriores entregas, aunque claro, obviamente interpretado por otros actores. Referencias a Star Wars. George Lucas es muy reconocido por haber creado la saga de Star Wars, la épica saga de películas que marcó fuertemente a la cultura popular. En la saga de Indiana Jones, al tratarse de una creación por parte de Lucas, y estar involucrado como productor y escritor, se han hecho múltiples y divertidas referencias a la saga de Star Wars en la saga de Indiana Jones. En Los Cazadores del Arca Perdida, en específico en la escena en el que los personajes cargan el arca, se pueden observar grabados en los pilares dorados, los cuales son los personajes C-3PO, y R2-D2, o el Arturito para los compas. En la misma cinta al principio, también se puede ver una referencia en una avioneta, ya que, en la parte de la cola, tiene escrita las letras, OB, y C-3PO. Referencia al personaje Obi-Wan Kenobi, y C-3PO. De este primero también hay una referencia más clara en la segunda película, El Templo de la Perdición, pues al principio de la cinta, Indiana, Willy y Short escapan de un club, que al salir se nos da a conocer que el nombre del club se llama Obi-Wan. El Arca. El Arca de la Alianza es el primer MacGuffin en una película de Indiana Jones. Es decir, es el primer objeto o reliquia importante y de gran poder que Indy va en su búsqueda en la saga de películas, y el más icónico de todos los MacGuffins en la saga. El Arca está basado en el objeto del mismo nombre que se dice, existió en la vida real, según el libro de Éxodo. Se describe el arca como un gran cofre de madera cubierto de oro, y encima dos querubines, también de oro puro, casi tal cual se ve en la primera película de Indiana, Los Cazadores del Arca Perdida. La película se toma libertades para usar el Arca de la Alianza, ignorando casi todo lo descrito en la Biblia o el libro de Éxodo. Si bien en el Éxodo se le atribuye poderes sobrenaturales al arca, se dice que el arca contiene las tablas con los 10 mandamientos de Moisés escritos. Mientras que, en la película, primeramente, se demuestra que solo hay arena, para que posteriormente, varios fantasmas salen del cofre, y terminen de forma grotesca a todos los soldados nazis. Algo que no se deja bien en claro en Los Cazadores del Arca Perdida, es cómo Indy sabe sobre el poder y los peligros que el arca puede provocar si lo abren, pero en la novelización de la película, escrita por Campbell Black, se explica que un personaje que aparece muy fugazmente en la película, llamado Imam, le advierte al Dr. Jones sobre los poderes del arca, y le enseña sus conocimientos sobre la reliquia, razón por la que Indy se muestra preocupado por la idea de abrir el arca. El arca se mantiene como la reliquia más famosa e icónica en la saga de Indiana Jones, que hasta tuvo un breve cameo en El Reino de la Calavera de Cristal. Al día de hoy en la vida real, se desconoce por completo el paradero del arca, o si tan siquiera si existió, pero claro, hay varias teorías al respecto. Visiones originales de Lucas y Spielberg. El desarrollo inicial de un personaje resulta ser desafiante pero bastante interesante, y en el caso de Indiana Jones, no es para nada la excepción.
Durante las primeras etapas del desarrollo de Indiana Jones, George Lucas y Steven Spielberg tuvieron varios desacuerdos sobre cómo sería la personalidad de Indiana y las características que lo formaría. Como ambos querían hacer algo similar a James Bond, George Lucas en un inicio pensó en Indiana como un playboy, es decir, alguien que saldría y tendría relaciones con varias chicas, lo mismo que hace el 007. Mientras que la visión de Spielberg era un poco más oscuro y contrastante a las ideas de Lucas, ya que Spielberg quería que Indiana fuera un hombre alcohólico y adicto. Estas ideas se minimizaron con el pasar del desarrollo, pero pequeños rasgos de estas características se pueden ver en el personaje en algunos momentos en las películas. Pelea contra el espadachín. Seguramente ya muchos sabrán la historia detrás de esta escena, pero vale mucho la pena mencionarla. La breve pelea de Indy contra el espadachín en el Cairo es uno de los momentos más icónicos y cómicos no solo de la película de 1981, sino de la saga en general. La historia sobre este momento de la película es que no iba a ser nada corto, ni mucho menos iba a ser gracioso, pues originalmente iba a ser un combate muy elaborado con látigo y espada. El actor Terry Richards y Harrison Ford practicaron por semanas este combate, pero cuando llegó la hora de filmarla, Ford se enfermó, y tomaron la decisión de recortar la escena a esto. Más tarde en una entrevista, Ford lamentó que la escena se redujera de esa manera, ya que Richards, el espadachín, había ensayado muy duro para el combate original. Por otro lado, Richards quedó bastante feliz por la escena, pues fue uno de los momentos más memorables de la cinta. Este momentazo se volvió tan icónico, que en el juego de las grandes aventuras de Indiana Jones para Super Nintendo, te puedes enfrentar al espadachín, y derrotarlo de un solo tiro. Y también es referenciado en el juego de Lego Indiana Jones. Nivel 2. Hombres G. Hombres G es una banda musical de origen española de los años 80, reconocidos por tocar géneros como el pop y el rock. Hombres G tienen varias canciones bastante famosas, pero, de entre todas ellas, y la que nos llama la atención para este iceberg, es la canción titulada Indiana. Dicha canción nos cuenta la historia de un pobre pibe al que su novia le está poniendo bien los cuernos con el mismísimo arqueólogo aventurero, Indiana Jones. Por miedo a que YouTube me rompa el video y la cara por copyright, no pondré la canción. Pero, sí que dejaré el link en la descripción para que ustedes mismos la escuchen. Y también, mencionaré parte de la letra de la canción a continuación. ¿Te crees que no me entero? Que me chupo el dedo. Como yo te vea otra vez con él. Te vas a enterar. ¿Quién es ese imbécil del sombrero? Que me han dicho que estás con él. Con su cazadora de cuero. Su látigo y su revólver, qué bien. Drew Struzan. Es un artista estadounidense, muy reconocido por su talento en la ilustración de pósters promocionales de películas. Bajo la gran mano de Struzan, creó pósters bastante icónicos como La Cosa, Blade Runner, la trilogía de Volver al Futuro, y la saga de Star Wars. Pero también, Struzan prestó su talento para los pósters promocionales de la saga de Indiana Jones, creando obras dignas de colección. Desde la primera película, Los Cazadores del Arca Perdida, hasta la cuarta película, El Reino de la Calavera de Cristal. Struzan se retiró de este trabajo en 2019, razón por la que esta tradición se rompió con su ausencia en la creación de un póster en el Dial del Destino del 2023, que estuvo a cargo del artista, Tony Stella. Grito Milgem. El grito Milgem es uno de los efectos de sonido más famosos y frecuentes en el mundo del cine y la televisión. Este efecto fue usado por primera vez en la película Distant Drones de 1951, dado por la voz del actor Shibu Woolley, cuando su personaje es atacado y comido por un caimán. A partir de esa cinta, muchas películas han usado este efecto, generalmente cuando un personaje recibe un disparo, o muere al caer desde una gran altura.
Se ha usado en la saga de Star Wars, pero también se ha usado mucho en la saga de Indiana Jones, en prácticamente todas sus películas, siendo una tradición bastante memorable en cada entrega del arqueólogo. Lesiones. A lo largo de su paso interpretando al arqueólogo, Harrison Ford ha sufrido varias lesiones por filmar escenas en las que su personaje entraba en constante acción. Si bien Ford tenía a su doble de riesgo para esas respectivas tareas, el actor prefería ponerse el sombrero para hacer gran parte de las escenas peligrosas. En la pelea que Indy tiene contra el mecánico en Los Cazadores del Arca Perdida, Ford se rompió un ligamento en la pierna izquierda, pues el avión fuera de control de la escena, le pasó la rueda encima. Afortunadamente la rueda estaba ablandada por el caluroso clima, por lo que no rompió el hueso de Harrison. En el Templo de la Perdición, durante la filmación en una escena de pelea, Ford sufrió una hernia de disco mientras cargaba a su rival, lo que provocó que la producción se pausara inmediatamente para llevar a Ford a Los Ángeles para que fuera operado. Y en el Dial del Destino, durante la filmación de una pelea entre Indy y el corpulento secuaz de Voller, Oliver Richters, el actor que interpreta al secuaz, accidentalmente golpeó con fuerza a Harrison Ford, provocándole una leve conmoción cerebral, pero afortunadamente nada grave. Klaus Kinski. Klaus Kinski fue un actor alemán, mejor reconocido por haber participado en varias películas del director Werner Herzog. Aunque, también fue mejor reconocido por haber sido un actor con un muy difícil temperamento, lo que provocaba que fuera alguien bastante agresivo y violento, ya sea en su círculo laboral y personal. Su comportamiento le valió numerosas amenazas en contra de su vida, incluyendo la amenaza de su mejor enemigo, Werner Herzog. Pero a pesar de sus defectos, era innegable que Kinski tenía mucho talento en la actuación, razón por la que grandes directores expresaron mucho interés en trabajar con el temperamental Kinski, incluyendo la de un tal Steven Spielberg. Durante la preproducción de Los Cazadores del Arca Perdida, Spielberg desde un inicio pensó en Klaus Kinski para interpretar al mayor Arnold Todd, uno de los villanos de la película. Spielberg se reunió con Kinski y le entregó una copia del guión de la cinta escrita por Lawrence Kasdan. Pero, cuando Kinski terminó de leer el guión, Spielberg se llevó una respuesta y opinión no muy amable por parte del actor alemán. Este guión es un montón de mierda, aburrido y que hace bostezar. Y estúpidamente de mierda. Por si no lo han adivinado, obviamente Kinski rechazó el papel. Críticas al Reino de la Calavera de Cristal. Para muchos no es una sorpresa que El Reino de la Calavera de Cristal, la cuarta entrega del arqueólogo del año 2008, fue una decepción para los fans de la saga. Si bien, la mayoría de los críticos aceptaron la película como una digna secuela de Indiana, los fans más acérrimos de la saga, han demostrado sin piedad su disgusto y desprecio por esta entrega. Las principales quejas hacia El Reino de la Calavera de Cristal apuntaron al excesivo uso de efectos generados por computadora, creando ambientes muy artificiales y poco realistas, personajes poco memorables, escenas de acción exageradas y absurdas, como la escena del refrigerador que tanto traumó a los fans, los constantes chistes a la edad de Indy, y la inclusión de marcianos en la saga, dignos de una fumada escrita para un episodio de alienígenas ancestrales. Estos elementos contribuyeron a un resultado poco satisfactorio e insípido en la cuarta película del arqueólogo, y muchos considerándola como la peor película de Indiana Jones. Bueno, para algunos, hasta la llegada del Dial del Destino. Indiana Jones y el destino de Atlantis. Indiana Jones tiene varios videojuegos desde los 80 lanzados para distintas plataformas. La trilogía original de Indiana Jones para Super Nintendo, y los Lego Indiana Jones, son algunos de los más conocidos y queridos por la comunidad, pero si hablamos de un juego de indie que se ha llevado los aplausos y el amor por parte de los fans, sin duda hablamos de Indiana Jones y el destino de Atlantis, lanzada en 1992 para ordenadores. Desarrollado por LucasArts, es un juego de apunte y clic, y aventura gráfica.
El argumento del juego nos lleva al año de 1939, un año después de los acontecimientos de la Última Cruzada, y en pleno comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Un agente alemán logra robar una pequeña estatua de la escuela donde trabaja Indy, lo que obliga al Doc Jones a ponerse el sombrero a descubrir qué es lo que traman los nazis. Su aventura lo lleva con la psíquica y ex compañera de Indy, Sofía Hawgood, quien le revela a Indy que dicha estatua que le robaron, es en realidad un artefacto atlanteano, pues ella ha estudiado todo sobre la supuesta ciudad de Atlantis durante casi toda su vida, y tiene varios conocimientos sobre la ciudad perdida. Sofía le advierte a Indy que probablemente, los nazis busquen el poder de Atlantis para ganar la guerra, por lo que ambos se embarcan en la búsqueda de la Atlantis antes de que los alemanes se hagan con el poder. El juego fue muy bien recibido por la crítica y los fans, quienes destacaron principalmente la historia del juego, digna para ser una película del arqueólogo. De hecho, muchos opinan que la historia del destino de Atlantis, es la verdadera cuarta película de Indiana Jones, y no la Calavera de Cristal. Indiana Jones y el Rey Mono. Mucho antes de tener el guión definitivo y las ideas que abarcarían la tercera entrega de Indiana Jones, La Última Cruzada. Primeramente, se propuso un guión completamente diferente a lo que se convertiría el producto final. Un guión lleno de elementos fantásticos y abstractos, titulado Indiana Jones y el Rey Mono. La idea fue concebida por George Lucas, durante las filmaciones del Templo de la Perdición. Luego del estreno de El Templo de la Perdición, Lucas y Spielberg tomó la idea del Rey Mono para la tercera película, y contrató al escritor, Chris Columbus, para construir un guión en base a las ideas iniciales de Lucas. Columbus no era ajeno a trabajar al lado de Spielberg, ya que había trabajado con él como escritor en producciones como Los Goonies y Gremlins. El escrito final de Columbus titulado, Indiana Jones y el Rey Mono, comienza con una aventura del Dr. Jones, investigando los asesinatos en un castillo cometidos por un fantasma. Jones logra resolver el caso y regresa a su hogar, para al poco tiempo encontrarse con Marcus Brody, quien le encomienda una aventura en Mozambique para ayudar a una zoóloga llamada Claire, quien descubrió un pigmeo africano llamado Tiki, de más ni menos que de 200 años de edad. Durante la aventura se revelan los villanos de la película, y como no, para no perderse la costumbre, resultan ser los nazis, liderados por el teniente Mephisto, y acompañados por el sargento Jutterbug, quien tiene un brazo mecánico. Tiki le revela a Indiana que es el príncipe de un reino, el hijo del rey Shurkan, y que es muy probable que el ejército alemán lo quiera para guiarlos a su reino. En el último acto de la película se desencadena una batalla entre los amigos de Indy y los alemanes en el reino de Shurkan. Nuestros héroes resultan victoriosos, pero en el último momento el teniente Mephisto hiere gravemente a Indiana, provocando su muerte. Tiki lleva el cadáver de Indiana en sus brazos al jardín de melocotones del reino, donde son recibidos por el rey Shurkan, el Rey Mono, quien logra resucitar a Indy como agradecimiento por proteger su reino. Es importante mencionar que hay distintas versiones del guión, como una donde el Rey Mono es el villano de la historia. Pero finalmente, tanto Lucas como Spielberg rechazaron todas las versiones de este escrito, ya que les pareció demasiado fantasioso, y no querían repetir ese camino luego de haber explorado elementos similares en El Templo de la Perdición, de 1984. Lo que dio lugar a un nuevo escrito desde cero, con la historia que todos conocemos y amamos. Sin embargo, hay ciertas cosas del guión que se reciclaron para futuros proyectos del arqueólogo en distintos medios, como el castillo embrujado al inicio de la historia, que se usó en un episodio de las crónicas del joven Indiana Jones, en el episodio, Máscaras del Mal. Y el Rey Mono tiene una aparición en el juego para redes sociales, Indiana Jones, Adventure World. La tercera temporada del joven Indiana Jones. Como había dicho anteriormente en el iceberg, la cancelación de las crónicas del joven Indiana Jones cerró por completo las posibilidades de una tercera temporada, pues habían varios planes para su realización, ya que se filmaron 28 de 70 historias que estaban en la pizarra para el futuro de la serie. Pero, exactamente, ¿de qué iba a tratar la tercera temporada del joven Indy? Bueno, se sabe algunas ideas que exploraría la tercera temporada, gracias a palabras de George Lucas en entrevistas. Se sabe que, en la tercera temporada, Indy habría conocido por primera vez a Abner Ravenwood, arqueólogo, mentor de Indy, y padre de Marion Ravenwood. En dicha temporada se habría mencionado por primera vez el arca, ya que Abner estaba muy obsesionado por la reliquia.
También Indy conocería por primera vez a un joven Belloc, el villano de los cazadores del Arca Perdida. Los dos enemigos se conocerían en Honduras, alrededor del año 1920. La tercera temporada también habría explorado la calavera de cristal. Así es, Lucas ya tenía contemplado en utilizar esta reliquia, a más de 20 años antes del estreno del Reino de la Calavera de Cristal. Nivel 3. Norbert Van Houten. En Los Simpsons, más específicamente en el episodio Little Orphan Millie, de la temporada número 19, Milhouse, amigo de Bart Simpson, presuntamente pierde a sus padres en un crucero, lo que hace que el personaje caiga en una profunda depresión y adopte una personalidad que le hace ganar mucha atención en su escuela. Bart, viendo que ya no es tan popular gracias a Milhouse, contacta al misterioso tío de su amigo, con el propósito de que vea a su sobrino y este vuelva a ser como antes. El tío de Milhouse llamado Norbert Van Tausen llega en biplano a Springfield, e inmediatamente al ver su apariencia, se nos hace muy familiar a alguien. La apariencia del tío de Milhouse es una clara referencia a Indiana Jones. El sombrero, la chaqueta, el látigo, el biplano, caray, es que hasta de fondo suena el tema musical de John Williams característico de la saga de películas, solo falta que su nombre sea Indiana y oficialmente el tío de Milhouse es el mismísimo Dr. Jones. Digo, ¿quién no quisiera tener a Indy como tío y tener aventuras con él en el mundo? Nombres de mascotas. ¿Recuerdas cuando mencioné que Indiana es el nombre del perro de George Lucas? Bueno, el pobre Junior no fue el único que tomó el nombre del perro. Hay otros personajes que sus respectivos nombres fueron sacados de las mascotas de los escritores o del propio director. Willy, la damisela en apuros e interés amoroso de Indy en el Templo de la Perdición, su nombre es del perro del director, Steven Spielberg. Short Round, el pequeño gran compañero del Dr. Jones en la misma película, su nombre es sacado del perro de los guionistas, Willard Huyck y Gloria Katz. El nombre de Mott, el hijo de Indiana en el Reino de la Calavera de Cristal, no es el nombre de un perro como tal, pero sí es el nombre perteneciente a una raza mixta de un perro. Indiana Jones salvó la carrera de Spielberg. Difícil de creer que un director tan consagrado como Spielberg, quien nos ha dado muchas de las películas más queridas entre el público y la cultura popular, alguna vez tuvo un momento frágil en su carrera. Pero vaya que lo tuvo. En 1979, viniendo de dirigir éxitos como Tiburón y Encuentros cercanos del tercer tipo, Spielberg estrenó 1941, una comedia de gran presupuesto ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque la película no fracasó en taquilla, recaudando más de $90 millones de un presupuesto de $35 millones, se le consideró una completa decepción, especialmente comparándola con las ganancias generadas por sus anteriores películas. La crítica no fue nada benevolente con la película, pues se criticó el humor, el ritmo desenfrenado y los múltiples personajes dentro de la cinta. El comportamiento de Spielberg durante el rodaje de 1941 tampoco ayudó en mucho, ya que generalmente se demostraba muy arrogante por haber dirigido grandes éxitos en taquilla. 1941 fue una enorme patada para Spielberg, lo que generó que varios estudios perdieran la fe en él. Parecía que las oportunidades para Spielberg estaban casi acabadas, pero su amigo George Lucas le había propuesto antes la dirección de Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, por lo que lo aprovechó. Sin embargo, en un inicio varios estudios cinematográficos en Hollywood rechazaron rotundamente apoyar la primera cinta de Indiana Jones, debido principalmente porque Spielberg iba a dirigir, demostrando su inseguridad por el director luego de lo ocurrido en su última película, 1941. Los estudios intentaron convencer a Lucas en buscar otro director, pero Lucas firmemente quería que su amigo se hiciera cargo de Indiana Jones. Afortunadamente, lograron un trato con Paramount Pictures, y Spielberg logró hacerse cargo de los Cazadores del Arca Perdida. La película fue un gran éxito en taquilla, logrando ser el estreno más taquillero de 1981, y fue nominada a varios premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Director.
Steven Spielberg siempre ha admitido que los pocos satisfactorios resultados de 1941 fue una gran lección para él, y lamentó su mal comportamiento durante el rodaje de la cinta. Sin duda, el gran éxito de Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida salvó la carrera de Spielberg en el cine. El fracaso del Dial del Destino. Indiana Jones y el Dial del Destino fue inesperadamente y por lejos, uno de los más grandes fracasos taquilleros del presente año 2023. Sin contar costos de marketing, la película tuvo un presupuesto de $300 millones y recaudó en taquilla solo $383 millones. Para que te des una idea, según el sitio Collider, la película necesitaba $600 millones para lograr alcanzar un punto de equilibrio de ganancias, y para considerársele un éxito, necesitaba ganar por lo menos $800 millones. El Dial del Destino ni siquiera logró rascar los $400 millones, así de grave fue su recaudación. El fracaso del Dial del Destino provocó pérdidas de más de $100 millones en Disney, un fracaso similar que no se había visto en la productora desde John Carter, del año 2012. Bueno, véanle el lado bueno, fue la última película de la saga. O eso creemos. Indiana es inútil en la trama. En la serie de comedia, La teoría del Big Bang, específicamente en el episodio 4 de la temporada 7, hay un dilema, o para mí, un chiste que llamó mucho la atención a los fans de Indiana Jones, pero, sobre todo, a los amantes de la película de los cazadores del Arca Perdida. En el episodio, al acabar de ver Los cazadores del Arca Perdida, Amy le dice a Sheldon que Indiana Jones es completamente inútil en la trama de la película, mencionando su principal fundamento de que sin, o con Indiana, los nazis aún así habrían abierto el arca, y habrían muerto, sin importar la intervención del arqueólogo. Las palabras de Amy deprimen a Sheldon, pues considera que su buena experiencia no solo con la primera película, sino también con toda la saga, está completamente arruinada. El dato también se lo comparte a sus amigos. Sí, excepto porque Indiana Jones es absolutamente irrelevante en la historia. Con él o sin él, los nazis encuentran el arca, la abren y mueren. Este dilema no solo creó discusiones dentro de la serie, sino también en el mundo real, pues varios se lo tomaron muy en serio, y comenzaron a debatir si lo dicho por Amy es factible o no. Yo por mi parte, y lo que dije antes, opino que es un chiste, pues por obviedad la intervención de Indy en la trama es importante, ya que el objetivo principal de la película no es abrir el arca, sino descubrirla. Recordemos que, en la cinta, los nazis van en búsqueda del arca en el Cairo, pero ellos buscan en una ubicación completamente incorrecta, por lo que, si hubiera seguido así sin Indy en el Cairo, jamás hubieran encontrado el arca. Mientras tanto, Indiana Jones gracias al amuleto de Marion sigue los pasos a la perfección, y él junto con Sala logran descubrir con éxito el arca, pero los nazis logran interceptarlos, y se llevan el arca. De no ser por Indiana, Sala, y Marion, los chicos malos hubieran seguido cavando en el desierto para nunca encontrar algo. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que lo que dijo Amy fue verdad o no? Déjame saberlo en los comentarios. Ofidiofobia. Se le dice ofidiofobia al miedo o pánico que puede sufrir una persona cuando ve una serpiente, o también si ve un juguete o una imagen de estos animales. Indiana Jones, en más de una ocasión ha demostrado tener ofidiofobia, o un profundo miedo hacia las serpientes, pues cada vez que está cerca de una, este se pone ansioso y hace lo posible para alejarse o decir su completo desprecio hacia las serpientes. Las fobias en el ser humano se forjan gracias a una experiencia traumática que haya vivido principalmente en la niñez o la adolescencia. Y en el caso de Indy no es la excepción, pues en el prólogo de la película de la Última Cruzada, mientras escapa de los hombres de Fedora, este se mete a un vagón de tren lleno de serpientes, haciendo que el pobre Boy Scout entre en pánico. Muy probablemente esta experiencia fue la causante de la ofidiofobia en Indy. Mott Williams. Mott Williams, o Henry Jones III, es como imaginarán por el nombre, el hijo de Indiana Jones. Mott apareció por primera vez en la saga en la cuarta entrega, El reino de la calavera de cristal.
En la cinta, se nos explica que Maud es fruto de la relación entre Indy y Marion. Indy dejó sola a Marion en 1938, sin saber que estaba embarazada de su primogénito. Marion se hizo cargo de Henry Jones III, como lo llamó originalmente, se casó con un piloto llamado Colin Williams, dando comienzo a una nueva vida. Maud vivió toda su infancia y parte de su adolescencia creyendo que Colin Williams era su padre biológico, hasta que en su aventura con Indy descubre quién es su verdadero padre. Aunque el final del Reino de la Calavera de Cristal fue alegre, y dejaba la puerta abierta para más apariciones del personaje, tristemente para Indiana, en el Dial del Destino, Jones le cuenta a su ahijada Elena, que su hijo perdió la vida en combate en la guerra de Vietnam, todo por una pelea entre padre e hijo. La razón del por qué este personaje no apareció en el Dial del Destino, fue principalmente por los conflictos con el actor que lo interpretó, Shia LaBeouf, quien no estuvo nada contento con el resultado final de la cuarta entrega, y se negó rotundamente a volver a interpretar a Maud. Para la mayoría de los fans no fue de mucha importancia, pues el personaje no fue muy bien recibido al igual que la película donde aparece, llegando a compararlo con Jar Jar Binks de las precuelas de Star Wars. Aunque para mí, simplemente fue un personaje poco memorable a comparación de varios personajes de la trilogía original. Curiosamente, George Lucas tenía intenciones de hacer una película en solitario de Maud. A pesar de que Maud no fue un gran personaje y de la justificación algo abrupta sobre su completa ausencia en el Dial del Destino. La escena donde Indy cuenta lo que le sucedió a Maud es, en mi opinión, uno de los momentos más emocionales y tristes de la saga.